Buenos días, licenciada. Soy el estudiante Antonio José Vergara Zambrano y hoy le voy a hablar sobre los pasos de la lectura categorial dentro de un párrafo. La lectura categorial constituye la primera operación parcial de la lectura y podemos definirlo de dos maneras. Primero, sería la capacidad de identificar los signos gráficos por un nombre o por un sonido y por cómo la capacidad de transformar los signos del lenguaje oral. Por segunda parte, la lectura categorial es un proceso de lectura que se hace sobre un texto. Otro punto importante que le puedo aportar, el proceso de la lectura, el propósito es categorial, es identificar la tesis sobre la cual se articula el ensayo de forma seguida. Se busca verificar la tesis y demostrar la misma. Finalmente, busca una síntesis guiada por el análisis, explicando los enlaces, las proposiciones y la tesis. Esta es una palabra que se debe descubrir o desentrañar de una oculta organización categorial. Elementos de la lectura categorial. La tesis constituye la esencia y el núcleo del escrito. Viene siendo como la idea principal, en parte ya sobre lo que viene siendo el tema. Preposiciones argumentales que existen tanto que apoyan sobre la tesis. Bueno, esto ya diríamos que es algo que viene siendo refutando parte de la tesis y viene siendo como un soporte. Ahora, proposiciones subargumentales son las proporciones que argumentan cualquier propósito argumental. ¿Qué puedo explicar hasta ahora aquí? Que primero estaría la tesis, luego vendría siendo parte de las proposiciones argumentales que viene siendo algo como que refutando la información y tras eso viene siendo algo que asegura y reasegura las proposiciones que están haciéndose. Tipo que en claro quedaría como la tesis que sería verdadera. Proposiciones derivadas. Estas condensan y contienen las consecuencias categoriales, ya sean teóricas y las prácticas que se deben sobre la tesis de su gravedad argumentada. Proposiciones definitorias y delimitan los términos importantes y significados sobre los sonidos del texto. Pasos de la lectura categorial. Decodificación terciaria sería la primera. Consiste en comprender las ideas principales. Esto viene diciendo que con solamente una sola palabra ya diríamos con qué se diría todo el tema o con qué se referiría todo el tema. Segundo, análisis elemental. Aquello consiste en separar una de las macroproporciones principales. Viene siendo como que parte de las ideas principales, viene siendo el análisis elemental. Tercero, identificar la tesis, columna vertebral del texto, ensayo. Las demás proporciones se deben converger hacia esta que derivan del mismo. Cuarto, confrontar la tesis o idea principal. Consiste en realizar el análisis del texto, verificando la tesis y confrontándolo con las proporciones que se debe tener en cuenta, ya que sean proporciones principales y secundarias que encajen con la tesis. Releer el documento que se desarrolla en una síntesis. Ahora, teniendo en cuenta el análisis para el juego, deberíamos plantear un esquema, ya sea sobre las ideas del texto. Para concluir, esta es la manera de que el lector puede transformar un texto en su propia tesis. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto servirá para construir su propia estructura categorial en su mente. En base a esta lectura sobre un texto, se podrá crear nuestro propio texto, es decir, en base sobre una lectura, uno puede hacer su propia referencia hacia uno mismo. Esta lectura categorial es encontrar la estructura argumentada y derivada del ensayo. Ahora, la lectura categorial es la manera de descomponer un texto en su tesis. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya es decir, de un texto entero puedo sacar solamente un párrafo y delinearlo para algún tipo de ensayo o cualquier cosa. Ahora, proposiciones argumentales, de lo que les hablé antes. Derivadas y definitorias. Esto se utiliza más para elaborar una estructura categorial. Les quiero hablar sobre esto porque es tipo muy importante, ya que la lectura categorial es una manera de suprimir un texto principal
y ayudarnos a hacerlo solamente parte de un párrafo o enseñarnos una parte más relevante sobre algún tema. Ahora, para la lectura categorial es necesario que la persona domine los niveles de la lectura, ya sean antes estudiados. Gracias.